Amados, Dios les bendiga. Qué bueno y maravilloso es el Señor que nos permite una vez más llegar a su casa con el propósito de bendecirles a través de la palabra, con el propósito de llevar un mensaje que aliente, que motive a cada grupo de vida, a cada grupo familiar, a cada grupo donde se está disfrutando del estudio de la palabra. Recuerde que nuestro tema que nos hemos trazado para ese tiempo es Jesús de Nazaret. Y estamos profundizando en este maravilloso tema donde hemos aprendido doctrinalmente muy fuerte cómo el Señor nos ha ministrado en esa área. Bueno, y seguimos con ese gran tema, Jesús de Nazaret, y también aprendiendo de las parábolas que siempre son una enseñanza terrenal para mostrar una verdad espiritual. Hace 8 días fue interesante estudiar esas parábolas y hoy seguiremos estudiando otras dos que tienen que ver con la expansión del reino. Amén. Entonces hay dos parábolas bien interesantes que el Señor Jesús las toma y enseña acerca de la extensión del reino. Esas parábolas son la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura. Estas parábolas nos muestran, el Señor es muy amplio en difundir la palabra y enseñarla de una manera que le quede clara a todos y cada uno de aquellos que son sus oyentes. En este caso, vemos cómo el Señor se preocupa por la expansión del reino y la mejor forma de desmenuzar ese tema para ellos fue con 2 ejemplos terrenales para enseñar esta gran verdad espiritual. Lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, versículos 31 y 32, donde nos habla de la primera parábola. Dice: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Amén. Oremos al Señor y supliquemos de que Él sea bendiciéndonos y permitiéndonos comprender la enseñanza de la expansión del reino para esta preciosa noche. Padre bueno que estás en los cielos, nos colocamos delante de ti, Señor, con el único deseo de que seas tú hablándonos, de que seas tú enseñándonos con tu palabra y permitiéndonos disfrutar cada día más y más de esa bondad y de esa misericordia que tú tienes para con nosotros. Señor, permítanos que al profundizar en tu palabra la podamos entender, la podamos comprender y lo más hermoso de esto, queremos escuchar tu voz en esta hora. Esto te lo suplicamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. La expansión del reino, esa es la preocupación de Jesús en este momento cuando les está hablando acerca de las parábolas, y para eso utilizó estas 2 preciosas parábolas. Las siguientes parábolas, que son las que vamos a hablar hoy, nos muestran el gran crecimiento sobrenatural del reino. Cómo creció el reino de una forma impresionante, cómo se extendió el reino. Y para eso el Señor toma la parábola del grano de mostaza y comienza diciendo que es un granito, que es una semillita muy pequeñita. Y eso fue lo que el Señor hizo con el reino. Amén. Vino y sembró una pequeña semilla, el Padre lo hizo con su Hijo, y su Hijo viene y nace con el Evangelio, viene, enseña el Evangelio, predica el mensaje y le predica a 12. Y se le dedicó a estos 12, una pequeña semilla, arrancó con 12. Y para luego, con el tiempo, dice que esta semilla crece y se convierte en un árbol muy frondoso, en un árbol muy grande. Y todo esto lo hace el Señor para mostrarles el mensaje del reino y cómo se puede extender. La iglesia en su comienzo tan solo contaba con unos pocos, como lo dice el pastor, Jesús y sus discípulos y algunos seguidores, ¿no? Pero al pasar el tiempo se puede decir que está sobre casi toda la faz de la tierra. Por eso el Señor Jesús toma la semilla de mostaza para dar a conocer que así como esa semilla tan chiquitica crece, cuando ya vamos a hablar de ella, y hace
grandes cosas, asimismo es el Evangelio sobre la expansión del reino. Y lo bueno de esto es que el Señor les está enseñando y les está mostrando cómo se está multiplicando. De nuevo, comienza con los 12, luego comisiona a los 70 y luego va con los 120 y de ahí también los sigue comisionando. Es espectacular cómo el Señor hace este ejemplo con esta pequeña semilla de mostaza. Dice que es la más pequeña entre las hortalizas. Veámosla, la parábola del grano de mostaza como tal, como primer punto para esta reflexión. La parábola del grano de mostaza. Como es bien conocido por todos y la mayoría, la mostaza es una de las semillas más pequeñitas. ¿Sí? Amén. Y desde ahí arranca el Señor, ¿no? Desde ahí arranca el Señor para mostrar el gran poder del Evangelio, cómo arranca de una forma tan diminuta. Y arranquemos desde ahí, porque arrancó con un embrión en el vientre de María. Sí, señor. Arrancó desde ahí, ¿sí? En algo tan diminuto. Arrancó desde ahí el mensaje. Luego, lógicamente, nace Jesús y luego comienza su ministerio y comienza a darle forma, a crecer a tal punto que se convierte este granito de mostaza en un árbol muy frondoso. El tamaño de la planta sobrepasa los 2 metros. Después de que es una semillita diminuta. Bien chiquitica. Diminuta. Una vez la vi dentro de un vidriecito pequeño, me la mostraron y es bien diminuta. Entonces, como es de lindo el Señor, cuando Él está hablando, una vez más lo decimos, cuando le está hablando allí a los oyentes que tiene frente a Él, le está hablando a un pueblo que tiene una cultura, ¿sí?, agrícola, que conocen perfectamente lo que Él les está enseñando. Entonces todo el mundo, sí, claro, conocemos la semillita de mostaza y comprenden que luego se convierte en ese árbol tan frondoso, alcanza 2 metros de estatura aproximadamente, y luego dice el Señor, es así el reino. Amén. Comienza por algo tan pequeñito y si lo llevamos a aplicarlo hoy, es igual. Amén. Cuando entra el corazón del ser humano, entra, quizás sea una palabra, quizás sea una reflexión, quizás sea un mensaje, alguien le habló una palabra acerca de Jesús y clavó esa palabra y ahí ya se sembró esa semillita. Mire qué tan importante es que nosotros podamos hacer ese ejercicio de sembrar. Pastor, sería interesante que como cristianos pudiéramos hacer nuestro árbol genealógico de la semilla de mostaza. ¿Cómo así? Se me ocurre ahorita. Que ¿quién sembró la palabra en mí? Sí. Entonces no, que fueron mis papás, ahora está sembrada en mí. ¿Yo en quién la sembré? Y se sigue extendiendo la rama. El árbol genealógico del Evangelio que ha pasado. ¿Cómo llegó a nosotros? ¿Cómo llegó? Exactamente, el Señor lo hace con el grano de mostaza. Tan chiquitica, pero de ahí, mire, 12, los 70, luego los 120, luego los comisiona y se extiende por todo el mundo. Entonces, igual manera sería muy bonito que nosotros pudiéramos decir, la semilla fue sembrada en, y de ahí empezó, y vamos a ver cómo es que se expande la palabra del Señor a las generaciones. Amén. Que es nuestra gran tarea. Amén. Entonces, y si comenzáramos hacia atrás, también sería muy hermoso. Claro. ¿Quién le predicó a mi padre espiritual? ¿Sí? ¿Y quién? O sea, entonces ya voy a buscar a mi abuelito espiritual. ¿Sí? ¿Y quién? Hacia atrás también. Vamos a encontrar bastante es cómo se ha venido extendiendo el mensaje. El Señor utilizó esta parábola para mostrar proféticamente lo que sería de su iglesia. Sí, Señor. ¿Sí? Miren el granito de mostaza y entonces el Señor toma esta parábola para soltarles tremenda, pero tremenda enseñanza al pueblo. Y tiene que ver con todo lo que nos muestra acerca de la extensión del reino. De cómo el Señor muestra la bendición de la expansión. Hasta dónde llega el mensaje de Cristo a través de una pequeña semilla. Cuando usted y yo colocamos esa pequeña semilla en el corazón de alguien, esa pequeña semilla comienza a hacer un proceso espectacular y comienza a transformar y comienza a dar fruto y comienza a crecer. Entonces ahí es donde nosotros los cristianos decimos, le sembré la palabra. Sí, Señor. Le pude sembrar la palabra en el bus mientras estábamos viajando, allá mientras estábamos haciendo la fila en tal lugar, en tal momento de descanso a mi compañero de trabajo, le sembré la palabra. Decimos nosotros. Y sí, entonces al poco tiempo vemos ese granito de mostaza que está. Y ese granito de mostaza tiene la capacidad de inundar ese corazón. Sí, Señor. Y ese corazón tiene la capacidad de ir a predicarle a su familia. Entonces ya no estamos predicando a una persona, sino a una generación. Ese es el granito de mostaza del Evangelio del cual Jesús nos habló. Pero también este crecimiento sobrenatural se da a partir
del día de Pentecostés. Así es. Entonces el Señor le lleva con este granito de mostaza, con esta parábola, mostrándoles, hablándole de que nace a través de él. Luego pasa a 12, luego pasa a 70, luego pasa a 120, el día de Pentecostés. Y entonces nos narra el Señor y nos muestra la escritura en Hechos capítulo 2, versículo 1 hacia adelante, cómo el cumplimiento profético de esta parábola del Señor se ha venido cumpliendo. Hechos 2 del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esa frase siempre me ha gustado a mí. Amén. Todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Espectacular. Ya no estamos hablando del que el granito de mostaza tocó a 12, tocó a 70, tocó a 120, sino que en este momento esos 120 ya tienen la capacidad por el poder que recibieron de comenzar a extender. Y ahí ese día de Pentecostés se cree que hay entre 16 y 17 nacionalidades ahí. Personas de diferentes nacionalidades están ahí recibiendo el mensaje. Imagínense entonces esa explosión de bendición que ya no es la semillita pequeñita, sino que ya se está convirtiendo en un árbol impresionante, que ya no solamente se está dando a conocer el mensaje ahí, sino que se está extendiendo de una forma maravillosa. Este pequeño grupo fue lleno del Espíritu Santo el día del Pentecostés para cumplir el mandato dado por Señor Jesucristo, que decía, y me seréis testigos en. Y me seréis testigos en. Entonces el Señor los comisiona y les dice, bueno, a estos 120, me seréis testigos en. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder. ¿Cuál poder? El día de Pentecostés. El Espíritu Santo cayó, descendió sobre 120. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, San José del Guaviare. Amén. Es decir, San José del Guaviare. Hasta aquí viene hoy. Y qué bueno es saber. Y para mí fue muy gratificante escuchar a unos misioneros, amigos, que dijeron, estamos en Tomachipán, llevamos más o menos hoy sería más o menos unos 30 años de que ellos están allí en Tomachipán haciendo un trabajo fuerte, y me comentaban, hay 120 bautizados entre los Nucamacú. Impresionante, sí. Impresionante. Entonces se está cumpliendo la palabra. Comenzó el Señor diciéndoles, me seréis testigos en, y arranca por Jerusalén. Ese cumplimiento profético de la palabra que el Señor les soltó a ellos ese día, el día de Pentecostés, cuando los empodera. Hechos capítulo 2, arranca ahí, versículo 1, y va hasta el capítulo 8, versículo 3, donde se cumple que les seréis testigos en Jerusalén. Y lo hemos venido predicando últimamente, todos los últimos días repetitivamente, diciendo, ellos se amañaron en Jerusalén. Sí. Estos días que hemos estudiado bastante Hechos de los Apóstoles, hemos venido comentando y diciendo, hombre, en Jerusalén eran los señores apóstoles. Reconocidos. Claro, por decirlo de alguna manera, les tiraban tapete por donde iban. Dice que el pueblo los reconocía, que el pueblo los adoraba prácticamente, los quería mucho, los estimaba mucho. ¿Por qué? Porque por donde iban haciendo milagros, por donde eran muy bienvenidos ahí. Jerusalén era una plataforma espectacular, pero entraron en un estado de confort también muy fuerte. Y entonces el siguiente mandato, me seréis testigos en Jerusalén. ¿Qué sigue? Judea. Judea ya se está retrasando, porque es que para Judea, pero es que aquí estamos bien en Jerusalén, sigamos en Jerusalén, tenemos buenos hoteles, buenos restaurantes, nos quiere todo el mundo. Entonces estaban súper bien. ¿Qué hizo el Señor? Viene una persecución. Desafortunadamente muere el primer mártir de la iglesia, que es Esteban muere ahí, y le sacudió el Señor el árbol y sale todo el mundo huyendo de Jerusalén, cumpliendo la palabra. Ahí donde nosotros podemos comprender cosas como, no todas las cosas que ocurren que parece que fueran tan malas son del diablo, son propósitos, ¿no? Y quizás estaba Dios ahí sacudiéndole el árbol para que tuvieran que salir a seguir cumpliendo la gran comisión. Y me seréis testigos en Jerusalén, 8 años ahí, o quizás más, 10, 12 años ahí. Desde el capítulo 2 de Hechos hasta el capítulo 8 están en Jerusalén. Pero tienen que ir ¿a dónde?
A Judea. A Judea. Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículo 26 ya. Dice el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ya lo está comisionando para ir fuera de Jerusalén. Y tienen que ir a Gaza por este camino a la ciudad, y tienen que ya salir de las fronteras de Jerusalén para comenzar a predicar el mensaje ya lo que es en Judea. Escúcheme esto. El Señor les permite comenzar a extender el reino. Hasta Judea ya llegaron, pero le falta todavía más. Amén. Entonces sigue Jerusalén, Judea, Samaria. Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ajá. Qué hermoso es poder comprender y ver Hechos capítulo 1, versículo 8, cumplido. Ya cumplieron Jerusalén, ya tocaron Judea, ya Felipe tocó Samaria, ¿se da cuenta? Y ese granito de mostaza que comenzó ahí en ese pesebre, hoy en día ya está en Jerusalén, con cualquier cantidad. Primer mensaje de Pedro, 3,000, segundo mensaje de Pedro, 5,000. No, esto es impresionante, el boom de la iglesia tan grande. Jerusalén ya está tocado, Judea ya lo tocaron con el Evangelio, Samaria va Felipe ahí, hasta lo último de la tierra, es decir, hasta nuestros días. Amén. Y qué hermoso que ese pequeño granito de mostaza que se germinó en Jerusalén, que se germinó en un pesebre, que luego pasó, como lo hemos venido diciendo, 12, 70, 120, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué hermoso es mi Jesús. Amén. Que cuando dijo hasta lo último de la tierra, estaba pensando siglo XXI. San José del Guaviare. Estaba en la agenda de Dios que hoy estaríamos llegando a su casa con este mensaje. Nosotros hace un año atrás jamás íbamos a pensar que íbamos a llegar a su casa esta tarde o esta noche a través de la virtualidad. No, Jamás. no. Pero para el Señor Jesús ya lo tenía claro. En el 2020 este mensaje se predicará a través de la virtualidad y llegará al hogar del hermano tal y la hermana tal. Sí. Qué hermoso es mi Jesús. Y qué hermoso es poder seguir. Qué hermoso es poder disfrutar de un Jesús que no nos sorprende nada. Amén. De un Dios todopoderoso que no nos sorprende nada. Desde antes de la fundación del mundo, Jesús ya sabía que íbamos a estar hoy a través de sus medios, llegando a su hogar. Entonces ya, dice el Señor, hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 10, versículo 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Entonces, amados, qué importante es comprender que este mensaje ya se está extendiendo de una forma impresionante. Pastor, y si lo que leímos al comienzo cuando el Señor habla del granito de mostaza, que dice, es un árbol que con tan pequeña semilla crece tanto que entre sus ramas vienen los pájaros y hacen sus nidos allí. Podemos ver simbólicamente eso, que viene la palabra, es sembrada en Jerusalén y se extiende, y hay una gran fortaleza del Evangelio sostenida sobre lo que se predicó en Jerusalén, que fue la primera vez. Amén. Entonces, cómo el Señor usa esas enseñanzas que a diario, que son cotidianas, para dar una claridad al Evangelio de Jesucristo. Y lo hermoso de esto es que esa base de la cual estamos hablando, Efesios, dice que la base, sobre la base de los apóstoles, el fundamento que colocaron los apóstoles, ¿sí? Esos apóstoles hoy simplemente estamos diciendo, sobre esa base se siguió construyendo, sobre esa base va toda la edificación del mensaje de Cristo con una pequeña semilla de mostaza. Así comenzó, como una pequeña, y hoy está en todo el planeta el mensaje de Cristo. Hoy se está tocando en los 4 extremos del planeta, se está tocando con el mensaje. Cumplimiento de la parábola para hablar de la expansión del reino. Y el mejor ejemplo que el Señor hizo fue el pequeñito granito de mostaza, que hoy ha llegado hasta su casa, ha llegado hasta nuestra casa, a nuestros corazones, y por generaciones más seguirá tocando a través de este mensaje. Este mensaje no para. Este granito de mostaza no para. Este granito de mostaza es el poderoso granito de mostaza del Evangelio, que un pequeño granito, pero
tuvo la capacidad de germinar y está dando un fruto maravilloso a tal punto que ya no está solamente en San José de Guaviare, sino que está adentro en las montañas. Amén, así es. Siguiendo con el tema de la expansión del reino a través de qué parábola las utiliza el Señor. Vimos el grano de mostaza. Ahora vamos a ver la parábola de la levadura. Amén. Muy conocida por el medio en ese entonces y en este entonces también. Amén, amén. Acerca de lo que produce la levadura. Mateo capítulo 13 nos sigue hablando de este tema y en el versículo 33, Mateo 13, 33 dice: otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hasta que todo fue leudado. Es decir, hasta que pudo invadir toda la masa. Ajá. Toda la masa. ¿Qué? La levadura. La levadura. Habla de la fuerza interna y del poder de penetración que tiene el reino. Amén. El poder de penetración que tiene la palabra del Señor. Esa pequeña semilla. El poder del reino está penetrando y no mira, no tiene distinción de raza, de color, de política, de nada. El evangelio llega y va copando. Lleva 2000 años y va copando de una manera espectacular, ¿sí? Y es sorprendente cómo el Señor en su infinita bondad nos permite a nosotros hoy discernir el poder de esta... lo decíamos hace un momento, de este pequeño granito de mostaza, Señor. pero que ahora el Señor lo está viendo desde esta levadura y está diciendo, es el poder que tiene de penetrar. Y si habláramos de ya la parte personal, el poder de la palabra para penetrar el corazón, dice que llega hasta lo más profundo de nuestro ser, ¿cierto? Me parece que dice que toca los músculos, los huesos, penetra hasta los tuétanos y hasta partir el alma, dice la palabra del Señor. Entonces mira la capacidad de penetración que tiene este poderoso mensaje del evangelio, no solamente a nivel colectivo, sino que puede a nivel personal entrar en el corazón del ser humano y transformarlo y profundizar cosas que donde nadie ha llegado. El poder del evangelio llega, Sí, señor. el poder del mensaje del Señor llega. Esta pequeña semillita tiene el poder de entrar y como la levadura penetrar muy fuertemente, como la levadura penetra, así penetra el mensaje del Señor y así llega a muchas comunidades. Y por qué no decirlo, tiene la capacidad el evangelio para transformar el corazón. Amén. Esta misma fuerza interna y ese poder de penetración hace una transformación. Amén. Amén. Y esta transformación tiene esa capacidad poderosa de llegar al corazón del hombre, de llegar a nuestros corazones, porque si hay historia de vida es aquellos que hemos conocido al Señor Jesús. Cuando llega Amén. y penetra eso en nuestro ser, hay una transformación, ocurre un cambio. El cambio viene de manera proporcional. Amén. Gradual. Es un cambio que se ve, no un cambio que se esconde. Igual a lo que hace la levadura. Algo tan pequeño, tan poco, hace que fluya esa masa, que esté bien lista, preparada para hornear, para hacer las diferentes, en lo que se usa que es la panadería, ¿sí? Pero no vemos qué es lo que lo hace crecer realmente. Si no se le aplicara eso, quedaría todo eso desinflado, sí, claro, aplastado, ¿sí? No pero crecería. no crecería. Al combinarle la levadura crece. Eso es lo que ocurre en la vida de nosotros cuando llega el evangelio a nuestro corazón. Ocurre una transformación de tal forma que no nos esconde, sino que nos muestra. Amén. Y los que nos están observando dicen, bueno, ¿y a este qué le pasó? Ya no es el mismo. Ya no es el mismo. Ya antes era, ahora es. Y que de la noche a la mañana ya no está hablando de esa forma. ¿Por qué? Porque hubo un cambio, porque hubo una transformación. La levadura la utiliza el Señor atrayendo la expansión del reino. Es por eso, de la forma como podríamos decirlo así, que la levadura lo que hace es crecer o inflar, ¿no? Amén, amén. Entonces el evangelio tiene que florecer en medio de nosotros, tiene que darse a conocer, tiene que al crecer dar una transformación
positiva en las personas que están en nuestro alrededor. Entonces vemos también que esa capacidad es la capacidad de transformación no solo de una persona, sino de naciones completas. Amén, amén. O sea que una sola persona sí puede traer el cambio a un pueblo, a una Total, total. Y qué bueno es volverlo a decir de esa manera, ¿no? Lo pequeño que es el mensaje, ¿sí? El pequeño granito de mostaza, el pequeño contenido de la levadura. Y dice que puede leudar toda la masa. Es decir, una pequeña porción, ¿sí? Una persona, una única persona, tiene la capacidad de leudar, ¿sí? De invadir toda la masa. ¿Por qué no decirlo? Un muchacho en un colegio tiene la capacidad de marcar la diferencia. Una persona en la empresa. Es que soy el único cristiano, entonces mejor prefiero quedarme callado. No, tiene la oportunidad de que su levadura, ¿cierto?, cause el efecto, según la parábola, cause el efecto y pueda invadir, tocar, ¿por qué no decirlo? Tener la capacidad de leudar toda la masa, todo el entorno que estamos nosotros. Pero me sorprende es cómo dice el texto anterior, de la capacidad que tiene el Evangelio para transformar el corazón de una persona. Sí, se predica el mensaje y muchas personas comienzan a llorar, comienzan a quebrantarse y comienzan a decir, el Señor, es la primera vez que vengo aquí, pero el Señor me está diciendo toda mi vida a través de ese predicador. Entonces uno dice, ¿y ahí qué? Pues es el mensaje que está entrando y está penetrando, de eso estamos hablando, que está penetrando en el corazón de la persona y cosas que nadie conocía, pero el Señor está revelando a través de un mensaje. Y comienza esa transformación de ese corazón. Entonces ahí es donde se miran los cambios, en ese proceso de la santificación, en ese proceso de la transformación que el Señor hace. ¿Cuánto se necesita para eso? Un pequeño puñado de levadura puede leudar toda la masa, es decir, puede invadir, puede hacer que la masa sea transformada toda con una pequeña porción de levadura. Eso es lo que el Señor está buscando, que nosotros tengamos la capacidad de poder leudar, de poder invadir a través del mensaje de Cristo y transformar las masas. ¿Por qué no decirlo así? Y transformar las masas que Dios nos ha colocado en medio de ellas. ¿Para qué? Para que el poder del Evangelio, así como le decíamos en la parábola anterior, para la expansión del reino, con un pequeñito pedacito o una pequeñita semilla, pueda tener la capacidad de invadir. Esta pequeña porción de levadura tenga también la capacidad de leudar o invadir toda la masa, enfrentar y tener la capacidad de transformar las masas. A eso nos llama el Señor con estas dos parábolas maravillosas que nos está permitiendo reflexionar en esta tarde o en esta noche. La pregunta sería, como una pequeña semilla de mostaza, con un pequeño puñado en este caso levadura, tendríamos nosotros la capacidad, ¿cierto? Estamos siendo una levadura para poder invadir y transformar todas las masas. Estamos siendo esa pequeñita porción de semilla de mostaza para poder transformar este mundo. El tiempo en que más creció la iglesia, fue en los primeros siglos, cuando estos hombres fueron empoderados y comenzaron en Jerusalén, Judea, Samaria, y hoy vamos hasta lo último de la tierra y estamos llegando con el mensaje de Cristo, transformando corazones. A eso nos está llamando el Señor. Pedro lo hizo muy bien, los apóstoles lo hicieron muy bien, la iglesia primitiva lo hizo espectacular, la iglesia de la Reforma lo hizo maravillosamente, la iglesia del siglo anterior lo hicieron espectacular, porque nos entregaron el testigo hoy a nosotros. Y la Biblia dice que ahora nosotros somos testigos. Sí, Señor. Que ahora nos toca a nosotros testificar de Jesús. La pregunta es, ¿estamos haciendo la tarea? ¿Estamos cumpliendo con llevar el mensaje? ¿O nos estamos conformando simplemente, ya conocí, ya soy salvo, mi casa y yo, y listo? No, tenemos que ir más allá. Cumplir con este mensaje del granito de mostaza. Cumplir con este granito, con este mensaje de esta levadura que tiene que leudar toda la masa. Estamos terminando y para concluir decimos lo siguiente. El cumplimiento de estas parábolas se ha venido dando en el transcurso de toda la historia de la iglesia. Amén. Es nuestro trabajo seguir haciendo que se cumpla en medio nuestro. No podemos parar. No podemos dejar que esa semillita de mostaza se frene. Que ya no es una semillita de mostaza, ya es un árbol frondoso. Que ¿sí? Cobija tanto que unos aves vienen y hacen sonido allí. Amén. Es muy fuerte ya el mensaje que se está entregando. ¿Qué tanto nos parecemos nosotros a esa levadura? Estamos causando el efecto de leudar, de transformar esta masa
de las masas en las cuales el Señor nos tiene. Esa masa que se llama colegio, esa masa que se llama universidad, empresa, vecindario, familia. A ellos nos toca llegar con este mensaje del Evangelio y que pueda penetrar el corazón y transformar, porque eso tiene la capacidad, el mensaje que estamos entregando. No es un mensaje que queda a flor de piel, es un mensaje que profundiza, es un mensaje que llega a lo más profundo del corazón del ser humano y se nos ha sido entregado a nosotros hoy para que nosotros vayamos y entreguemos ese mensaje. Amén. Queremos motivarles para que no paremos, no podemos parar, que si nos toca a través de la virtualidad, amén, que nos toca a través de, Pablo lo hacía a través de cartas, imagínense. ¿Y qué cartas? Hasta hoy las tenemos, ¿sí? Hoy nosotros quizás en un futuro estemos leyendo sus correos, ¿sí? Estemos leyendo esos mensajes evangelísticos que usted está mandando. Quizás mañana, en unos 100 años, se estén guardando estas predicaciones, qué sé yo. Ahí quedan colgadas, ¿sí? ¿Y cuántos podrán recibir ese mensaje dentro de un año más? 2 años más, 5, 20, 30 años más. El mensaje se tiene que seguir entregando. Pero la carta más amplia para leer de Jesús es su vida. Amén. La carta más amplia para que conozcan a Jesús es su vida. Quizás el mejor método de predicación, el mejor mensaje es su andar diario. Varón, ¿qué mensaje está entregando en medio de esta sociedad? Joven, ¿qué mensaje está entregando en medio de esta sociedad? La gente que está leyendo. ¿Cuál es el mensaje que le estamos entregando? Recordemos, estas 2 parábolas vienen para enseñarnos acerca de la expansión del reino. No puede parar. Usted y yo tenemos esa grande y hermosa responsabilidad hasta lo último de la tierra. ¿Por qué nos ubicó el Señor en el Guayare? Eso está agendado en el corazón de Dios. ¿Por qué no nos tiene por allá en la China? Sencillamente, alguno va a decir, ¿por qué hay coronavirus? No porque hay coronavirus. El Señor nos colocó aquí en el Guayare. Porque Él quiere que usted y yo seamos los hombres de Dios, las mujeres de Dios para ese territorio. Hagamos la tarea que Dios nos ha encomendado. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, delante de ti nos colocamos en esta hora con plena confianza y seguridad de que tú estás en medio nuestro. Gracias te damos por la palabra. Gracias te damos por estas parábolas que nos hablan de la extensión del reino. Padre, permítanos seguir cumpliendo con este llamado. No permita, Señor, que esta pequeña semilla de mostaza de parte nuestro se detenga. Todo lo contrario, Señor, ayúdanos para seguir extendiendo el reino. Señor, permítanos ser esa levadura que tú colocas en medio de las masas. Permítanos ser esa levadura allí en la empresa. Permítanos ser esa levadura allí en el colegio, allí en el estudio, allí en el trabajo, allí en el vecindario, allí en aquella familia de la cual podemos compartir con ellos, Señor. Permítanos ser esa pequeña porción de levadura que irá a transformar a aquellos a los cuales pueda tocar. Todo lo que toque la levadura será transformado. Todas estas masas, Señor, necesitan ser transformadas. Permítanos que nosotros como levadura podamos cumplir la función que tú nos has llamado a cumplir. Eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Aleluya, amén y amén. Muchas gracias damos a Dios del cielo por esta gran oportunidad que nos da una vez más de llegar a ustedes a través del canal de YouTube. Decirles que se sigan conectando, que sigan dando me gusta y estaremos acompañándoles, si el Señor lo permite, los siguientes sábados, siguiendo con este gran tema de Jesús de Nazaret y las parábolas que traen una gran enseñanza a nuestras vidas. Que sea Dios bendiciéndoles de gran manera y permitiéndoles cada día profundizar más en este texto sagrado. El Señor les bendiga y feliz fin de semana. El Rey de gloria, el Rey de majestad, conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad, gracias sublime.